A inicios del siglo XX, debido a los efervescentes movimientos sociopolíticos como el resurgimiento de Rusia, la fundación de la URSS, la Primera y Segunda Guerra Mundial y la conformación de los Estados Unidos de América como potencia mundial, el auge artístico se concentraba en París, donde el ballet ruso se contraponía fuertemente a la ópera italiana como el espectáculo más notable, cobrando primer orden de importancia después del ocaso de Turandot de Puccini. La influencia del arte escénico ruso del siglo XX marcará una nueva senda para la música, el ballet, el teatro y el cine universal, impulsado en especial por el empresario, músico, cantante y crítico de arte Sergei Diaghilev, quien logró conjuntar una propuesta escénica multidisciplinaria y sus bailarines y coreógrafos rompieron con los estereotipos del ballet comercial, llegando a crear una nueva corriente estilística y pedagógica en la música y el ballet. Sus producciones se alejaron del romanticismo y la superficialidad eurocéntrica propagada mayormente en París, otorgando una nueva dimensión a la escenificación del cuerpo y en especial a la masculinidad, visibilizando su sensualidad, sus pulsiones, deseos y miedos, logrando la unidad dramática coreográfica, elevando el ballet a nuevas alturas como forma de arte serio por derecho propio, con el varón ocupando un nuevo lugar apropiado. Entre las obras más importantes y trascendentales del ballet ruso, debido también a las innovaciones de la música escénica, se encuentran Petrushka de Igor Stravinsky y Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev. La conjunción de novedosas narrativas escénicas que exponen diversas aristas del cuerpo masculino, visibilizando la homosexualidad y la androgenia, así como la potente y casi violenta música rusa, con la ambición y visión empresarial de Diaghilev, hicieron de Rusia la nueva potencia artística de Occidente que permearía hasta el continente americano. De igual simbolismo para el ballet y la música resultó Romeo y Julieta, coreografía de Leonid Lavrovsky con música de Prokofiev, quien también participó como libretista de la obra junto con Piotrowski y Sergei Radlov y el mismo Lavrovsky. Prokofiev ya había compuesto música con anterioridad para ballet encargado por Diaghilev, por lo que estaba familiarizado con el género. Para el año que se estrenó Romeo y Julieta, 1940, el ballet ruso ya se había posicionado en Europa y América. El éxito de la obra fue avasallador e hizo contundente la supremacía rusa en el arte de la escena. Stravinsky, Petrushka y la supermarioneta. Stravinsky, a lo largo de su vida, escribió en diferentes estilos musicales, como el neoclasicismo, el serialismo, el dodecafonismo, el jazz, con multiplicidad de conjuntos musicales e incluso incursionó en la ópera, estilos que amalgaman el estilo ruso o primitivo y el cual sería el distintivo para la trascendencia de su obra. Petrushka es la segunda composición de un total de 24 obras musicales que escribió para ballet. Corresponde a su primer periodo compositivo, denominado ruso, el cual renovará este género dancístico. El impacto de la obra de Stravinsky y su personalidad sería avasallador, llegando a ser considerado como una de las personalidades más influyentes del siglo XX por la revista New York Times. En Clarens, Francia, entre 1910 y 1911, el compositor escribió su famosa Consagración de la Primavera. Sin embargo, tuvo una visión, la de escribir música para una marioneta que cobra vida, a lo cual el compositor expresa: al componer esta música tuve claramente la visión de un títere que repentinamente desatado, con sus diabólicas cascadas de arpegios, exaspera la paciencia de la orquesta, que a su vez responde con amenazante fanfarria. Se produce una terrible lucha que, habiendo llegado a su paroxismo, termina con el doloroso y lamentable colapso del pobre títere. Trabajando sobre su idea, Stravinsky se encontró con su amigo, el empresario Sergei Diaghilev. Entusiasmados por la creación, decidieron llevarlo a escena, interpretando a una Petrushka de carácter bufo y melancólico que tiene la capacidad de cobrar vida y amar a su compañera, otra marioneta bailarina. Al final, Petrushka es asesinado por los celos que le causó un moro, quien también ama a la misma bailarina. Desde lo alto del teatrino, donde actúan las marionetas, el espíritu de Petrushka jura venganza. La música fue terminada en Roma en 1911 para ser estrenada en el Teatro Châtelet de París por un ballet de Diaghilev,
La composición, que inicialmente era concebida para piano y orquesta, cobró relevancia por su llamado acorde Petrushka. Dicho acorde se caracteriza por la melodía de Petrushka evocando un leitmotiv, el cual aparenta estar formado por dos acordes superpuestos, do y fa sostenido mayores, que tocados simultáneamente podrían crear una politonalidad, que según Giampiero Tintori no crea. Se trata de la primera aparición politonal en la literatura musical, citando a los conciertos de Brandenburgo de Bach y el estupendo divertimento de Mozart, Ein musiklicher Spaß. Sin embargo, se debe analizar con atención la construcción, funcionalidad y el contexto sobre el cual se escribe el acorde Petrushka, fuera de los estándares musicales y la tonalidad, pues es uno de los propósitos del compositor alejarse de estos mismos. Paralelamente, Diaghilev seguía las ideas teóricas del teatro de Stanislavski y de Craig. Este último apuntaba que para un verdadero renacimiento del teatro es necesario alejar definitivamente al autor hombre de la escena. Es decir, el actor debía evitar manifestar los sentimientos del personaje bajo los instintos y gestos sugeridos de la rutina personal. Para lograrlo, Craig propone a la supermarioneta como un instrumento perfecto para expresar el deseo del autor y evitar que el movimiento e interpretación surja de la persona física e imperfecta, o sea, del actor, logrando superarse a sí mismo y a su materia. Pues en su imaginario no es movido por hilos, sino por el sentimiento de quien lo mueve, dotando a la supermarioneta de humanidad como un inicio de su segunda vida irreal, de sus antojos reprimidos y su postración. Bajo estas premisas estéticas teatrales y musicales se crea Petrushka, en donde claramente la realidad y la fantasía se eliminan, lo que corresponde a una obra transdisciplinaria, pues la música ya no es un simple acompañamiento o descripción sonora de movimientos rutinarios por parte de los actores y bailarines, sino que forma parte del ánima de los personajes. Así, la música y el movimiento de los cuerpos obedecen a la poiesis de la supermarioneta. Al mismo tiempo, la música de Petrushka fue creada con el principio básico de la atracción polar, tomando el término que utilizó el mismo Stravinsky, que consiste en un conjunto referencial de notas que sirven como centro de todos los materiales que lo conforman y que lo rodean. Se puede aplicar a ambas composiciones. Dicha atracción polar también comulgan entre sí en el cuerpo del personaje, pues al mostrarse como una marioneta que tiene sentimientos y pasiones humanas, crea la polaridad entre objeto-hombre, mostrando su masculinidad desde aspectos poco visibilizados en la danza anteriormente, como los miedos, pulsiones y deseos sexuales masculinos. La creación del personaje Petrushka y su coreografía estuvo a cargo de Nijinsky, quien rompió las tradiciones y prescripciones dancísticas e ideológicas y creó obras que planteaban masculinidades alternativas, las cuales reflejaban a los hombres contemporáneos que reflexionaban y resignificaban su cuerpo, su virilidad, lejos de patrones hegemónicos, deconstruyendo el rol de acompañante, valiente, romántico e incondicional, con sentimientos puros y cristalinos. Por lo contrario, Petrushka se encuentra deprimido, frustrado por un amor no correspondido, enfrentando a su rival de amores y perdiendo ante él, mostrando a un hombre patético y desgraciado, con deseos emocionales y sexuales reprimidos. Un rol heterodoxo que rompe con la concepción del bailarín del ballet romántico parisino. El legado artístico de Stravinsky perdura hasta el día de hoy, donde su música se convierte en una partitura virtual, donde el intérprete se fusiona entre los acentos, los tiempos, los silencios y las respiraciones de la música para poder estipular las acciones de un títere en un tiempo determinado. Y así crear una energía circular y liminal que dialoga sin jerarquías, sino más bien el sonido construye al cuerpo y a su vez el cuerpo se construye en el sonido. Prokofiev, La danza de los caballeros en Romeo y Julieta. Prokofiev escribiría 7 sinfonías, un concierto sinfónico para violonchelo y orquesta, 5 conciertos para piano, 2 conciertos para violín, un concierto para violonchelo y 9 sonatas para piano. En su música de escena se encuentran 8 ballets y 7 óperas. Así también destaca su música instrumental para 6 películas.
obra caracterizada con tendencia musical expresionista que hacia 1927 llamaría a su estilo compositivo como la nueva simplicidad. Entre sus obras musicales para ballet más representativas se encuentran Romeo y Julieta, de 1935, basada en el drama shakespeariano, donde además participó en la adaptación del libreto, cambiando el trágico final por un final feliz, pues según Prokofiev, los vivos pueden bailar, pero los muertos no. Cita que nos puede dar luz de lo realista que para el compositor resultaba la representación de la música y el cuerpo, razón por la cual la compañía del ballet Bolshoi rechazó su obra, además de que su música les resultó incomprensible para ser bailada. Posteriormente, la obra se estrenó por la compañía del ballet de Born en 1938, a pesar de que la primera bailarina Galiva Ulanova expresaría: "Nos sentimos perturbados por su extraña orquestación y las modificaciones frecuentes del ritmo que hacían difícil bailarla". Romeo y Julieta se convirtió en el modelo de aquello que la URSS podía aportar a la danza del siglo XX, en un momento en que Occidente se debatía entre la viabilidad del ballet clásico y el horizonte de la danza moderna tras la revolución aportada al sistema por Isadora Duncan primero y después por Martha Graham. La música se caracteriza por sus armonías disonantes, cromatismos que le valió duras críticas por sus melodías rígidas y muchas veces acusado por ser un futurista que se alejaba de las líneas musicales tradicionales rusas. Dentro de la obra encontramos La danza de los caballeros, una de las melodías expresionistas más importantes e imponentes del siglo XX, acogida con gran éxito en su estreno en 1938, pero que hacia 1948 su música sería señalada de distorsión formalista y antidemocrática. Melodía construida sobre la tríada alargada de mi menor en una segunda inversión que puede obedecer al sistema tonal, mientras que el bajo realiza un movimiento al estilo basso albertino que cita al estilo clásico, lo cual no es de sorprenderse al saber que Prokofiev era admirador de Haydn. Al respecto, Prokofiev expresa: "Mi principal virtud, o si se quiere defecto, ha sido la búsqueda de un idioma musical original e individual durante toda la vida. Detesto la imitación. Detesto los dispositivos trillados". Podríamos justificar la palabra idioma que el compositor refiere como la expresión lingüística al interior del lenguaje más amplio, que comprende un sistema de signos del cuerpo y todas las artificios que con él se puedan expresar como una extensión animada de este. A su vez, las imágenes forman parte del lenguaje musical de Prokofiev. Entre esas imágenes se encuentra la de un títere guiñol, con sus diversos movimientos y divertimentos que pudo inspirar la composición del autor, convirtiéndolas en imágenes sonoras, como lo explica Nestiev. Estas imágenes se asocian casi invariablemente con la búsqueda de nuevas armonías, nuevos timbres, nuevos medios polifónicos. Algunas veces, los nuevos dispositivos armónicos engendrados por la rica imaginación del compositor, los efectos melódicos fantásticos y frágiles, las armonías extrañas y bárbaras, buscan una salida en temas arcaicos, primitivos o escalofriantes. Y, aunque en algunos casos estas formas de guiñol permanecieron dentro de la esfera de la música instrumental, en otros casos se plasmaron en la esfera descriptiva del teatro o en imágenes sonoras. Podemos constatar entonces que para el autor la música está ligada inevitablemente al acto escénico, en donde se convierten imágenes, signos del cuerpo y movimientos titiriteros en complejas obras orquestales. Concepción transdisciplinaria a su vez, con similitud al sueño que tuvo Stravinsky al musicalizar a una marioneta. Referente al cuerpo y sus movimientos, hemos mencionado que una de las características del ballet ruso es restituir la imagen del hombre como un intérprete per se y no solo como el acompañante de la primera bailarina, otorgándole un plano primario dentro del ballet, visibilizando lo prohibido, lo que tenía que permanecer en secreto como sus pasiones y pulsiones, dejando las idealizaciones románticas de lado, de tal forma que la danza rusa no solo visibilizó la homosexualidad o la androgenia como una de las grandes aportaciones y rupturas del ballet,
sino que nos ofreció un parámetro más amplio del rol heterodoxo en las artes escénicas. A través del tiempo, el arte de la escena ha correspondido a una manera crítica a la condición sociopolítica en la cual emerge. La creación de un fenómeno que se articula entre el transitar constante del cuerpo sonoro, la adquirida musicalidad corpórea del intérprete, fue parte de la praxis y herencia rusa. El sonido deja de ser un mero tapete o paisaje sonoro para convertirse en el personaje mismo, pues su vibración se racionaliza desde y para el personaje. Una praxis transdisciplinar, pues la creación entre música y danza fue circular, es decir, se concibieron en correspondencia a las sensaciones que la música daba al bailarín y el bailarín creaba así movimientos que inspiraron la creación musical, que iba a ejercer una influencia contundente sobre los desarrollos musicales posteriores, como las obras tonales de Schoenberg, Berg y Berg.